Hola amigos, bienvenidos a nuestro último tema en el curso de Power BI en la inteligencia de negocios. En esta oportunidad vamos a hablar de los indicadores claves de gestión. Así que vamos a empezar primero entendiendo algunos conceptos que nos permitan trabajar este tipo de temas. KPI significa Key Performance Indicator o indicador clave de desempeño o también conocido como indicador de gestión. El KPI en realidad representa el estado de alcance de un objetivo estratégico que la empresa se haya propuesto alcanzar. Así que medimos el grado de cumplimiento en base a un plan, a una proyección o a un resultado previo. ¿Cómo implementamos KPIs en un modelo de datos? Para ello necesitamos manejar mínimo dos variables. En realidad un KPI existe cuando existe mínimo dos o más variables. Por lo tanto, si tenemos dos valores, uno va a representar el valor que estamos logrando y el otro representaría el valor que deseamos alcanzar. Por ejemplo, ventas del año en curso frente a ventas del año anterior con un crecimiento de un 10%. O podemos decir ventas o costos presupuestados frente a o costos realizados frente al costo presupuestado. ¿Qué grado de cumplimiento hemos logrado? Y entonces, ¿cómo visualizamos un KPI? En Power BI tenemos hasta tres posibilidades porque tenemos tres tipos de visualizaciones que nos permiten hacer eso. Uno es el tipo tarjeta, el otro es el cronómetro o la válvula y el otro es la visualización KPI que hasta ahora no hemos tenido oportunidad de mostrar. Los objetivos de un KPI apuntan por dos líneas. Primero, el progreso. Ya llegué, estoy adelantado, estoy atrasado, y la distancia. ¿Qué tan lejos estoy de llegar al objetivo? ¿Qué tanto he sobrepasado ese objetivo? O si tengo la capacidad de llegar, o debo mantenerme o ajustar. Por ejemplo, si yo tengo un indicador que va a medirse finalmente como resultado en diciembre del año, y estamos en enero, no nos preocupa mucho controlar si este aparece en un color rojo. Pero si este aparece en un color rojo cuando estamos en octubre, sí deberíamos preocuparnos. Además, tenemos que tener en cuenta que los umbrales se crean en base a criterios de saber cuánto soportamos de no alcanzarlo, en el caso de que no se llegue a la meta. Por ejemplo, yo puedo decir, si yo llego a un 90% de la meta definida, puedo considerar que estoy bien. Entonces, esos umbrales los define la organización cuando establece los KPIs. ¿Cómo se define? Primero nos interesa el valor a medir, o sea, es el indicador que vamos a controlar y a medir. Hay que ver si es un valor numérico y cómo es que va a evolucionar en el tiempo, si es dinero, si es una cantidad porcentual, si es un ratio básicamente. Y el valor de referencia es el valor contra el cual nosotros vamos a comparar el valor que vamos a medir. Entonces tiene que ser un valor comparable. Y eso implica que se define en base a cálculos a periodos previos o en base a planes de negocio que se hayan establecido. Aquí entra a tallar mucho el umbral, ¿no? Si definimos los umbrales, entonces nosotros vamos a mirar valores que aparecen en esos tres umbrales. Más que un valor como sí es ver el grado de cumplimiento. Y el grado de cumplimiento se mide en base a un criterio de semaforización. Definiendo los valores en referencia, yo puedo usar medidas, que generalmente son las que más se usan, que hacen un cálculo en base a algún valor del modelo de datos que tenemos en ese momento trabajando. Podemos usar fuentes especiales, que son archivos en Excel o archivos planos, con los valores que nosotros queremos alcanzar o requeridos para trabajar. Y tenemos los datos directos, que eso se puede hacer en Power BI Desktop, mediante una especificación de datos para crear una tabla. Podemos crear una tabla, por ejemplo, de medidas y luego esta tabla trasladarla para efectos de poder comparar el KPI.
De las visualizaciones que ya conocemos, el cronómetro es una de ellas. Es un arco circular que muestra un único valor que mide el progreso hacia el objetivo. Si este es el objetivo, entonces ¿qué tan lejos estamos? El objetivo se representa mediante una aguja. El progreso hacia ese objetivo se representa mediante el sombreado y el valor que representa el progreso se muestra en negrita dentro del arco. Podemos usar eso. Mostrar el progreso hacia un objetivo, representar una medida como un KPI y mostrar el estado de una medida. Lo que nosotros llamamos las visualizaciones tarjeta son las que muestran directamente el valor de una medida específica. Y se ha diseñado para ayudarle a evaluar el valor y el estado actual. Estas tarjetas pueden ser previstas o definidas en base a las medidas que nosotros establezcamos. También se permite definir si el valor o el objetivo es estar por encima o por debajo. Así que si usamos las tarjetas KPIs, podemos tener algo que es importante. Ahora, claro, no son las únicas visualizaciones. Yo puedo crear tablas, por ejemplo, y establecer los valores en KPI. Vamos a hacer aplicaciones de los dos niveles. Uno, primero mostrando las tablas de cómo se calcula un KPI y luego usando las visualizaciones de cronómetro, podemos usar las visualizaciones de tarjeta o la misma visualización de KPI. Algo que vamos a tener en cuenta en algunos trabajos de KPI que generalmente están asociados al tiempo son las tablas de calendario. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos manejar fechas, pero si quisiéramos relacionar fechas entre tablas, podríamos tener algunos problemas, como los que podemos leer ahí. Hay una necesidad de crear una tabla calendario cuando tenemos distintas tablas con campos de fechas y tenemos la necesidad de hacer una presentación con distintos campos de esas tablas. Así que debemos tener en cuenta que los campos de fechas de una tabla no tienen por qué contener la totalidad de las fechas que pueden existir en otras tablas. Y ahí es donde está el problema. Entonces, cuando arrastramos el campo fecha a nuestro icono de una de estas tablas, resulta que los resúmenes de los campos del resto de las tablas solo harán referencia a las fechas de la primera. Por lo tanto, no incluye las restantes. O sea que para evitar eso, necesitamos manejar una tabla calendario que sea el nexo entre la unión de dos tablas a través del campo fecha. Ahora, si tenemos en cuenta que casi toda probabilidad no podamos establecer una relación entre fechas de ambas tablas, entonces no nos queda más que usar un manejo de tablas dentro de Power BI. Supongamos que tenemos dos tablas, hechos 1 y 2. Y tenemos solo los campos de fecha de cantidad. Es un sencillo ejemplo de 20 registros. No nos hará falta más que visualizar la distorsión en una presentación. Por ejemplo, observen si representamos las líneas de fecha en la cantidad 1, de la fecha 1, y la cantidad 2 versus fecha 2, ambos gráficos nos proporcionan una visualización correcta de la medida, ¿cierto? Aquí tenemos los valores de cantidad frente a las fechas. Ya está. Pero ¿qué ocurre si nosotros conectamos ambas, ¿no? Y necesitamos mostrar la información por fecha? Observen la distorsión. Entonces aquí lo que ocurre es que si representamos ambas cantidades en un solo gráfico, habremos de referirnos solo a una fecha. Pongamos fecha 1 y veremos que en este caso, la medida cantidad 2 no va a arrojar una correcta representación, ya que no existe una relación de fecha en ambas tablas. Tendrían que ser el mismo día y la misma hora. Ojo que estamos hablando de los campos tipo fecha, porque también hay campos fecha y hora, y eso obviamente sería mucho más complejo. Así que la solución para hacerlo de una manera correcta es establecer una tabla calendario con funciones DAX. Clicaríamos en la nueva tabla, vamos a crear una nueva tabla dentro del modelado y nombraríamos la función. Así que hay muchas formas y formatos que pueden usar para columnas que quisiéramos crear en una nueva tabla. Hay N ejemplos
Dentro, incluso pueden ustedes encontrarlo en internet. Este es uno de ellos. Por ejemplo, como pueden ver, aquí, sin entrar en mucho detalle, estamos creando columnas, año, mes, día, etcétera, ¿no? Y aquí podemos observar que podemos darle ciertos formatos y cada uno sería una columna. Ahora, claro, va a depender de un poco la necesidad. Por ejemplo, si yo voy a manejar en base a las fechas que tengo trabajando en mi sistema, en todo el conjunto del modelamiento de Power BI, yo cojo, por ejemplo, de la tabla ventas, la mínima fecha y lo extiendo hasta el día de hoy. Entonces mi primera columna será de fechas desde el mínimo hasta el día de hoy. Y así que podemos tomar el año, el mes, el día, la fecha SK, el semestre, el cuatrimestre, el trimestre, dependiendo de lo que queramos, podemos usar. Yo voy a dejar esto siempre para que ustedes puedan hacer uso en el contenido o en todo caso en el soporte en el que estamos manejando este curso. También podría hacer este ejemplo que es un poco más sencillo y que vamos a usar en nuestra aplicación. Vamos a adicionar las columnas calendar, que va a ser de una fecha. Yo puedo usar un poco el criterio que está aquí para poderlo usar acá. Así que eso es lo que vamos a hacer. Tomamos el año mes, el nombre del mes. Observen que simplemente tomamos de esta columna, aquí es crear una columna, y le vamos poniendo los formatos. Podríamos hacerlo directamente, como lo ven aquí, a través del código, o podemos ir creando una por una las columnas que queramos trabajar en la tabla calendario. Es indistinto. La gran diferencia es que esto ya está pensado, no necesitamos pensarlo, necesitamos básicamente saber qué queremos y qué formato deseamos. Y como ven en el ejemplo anterior, hay una serie de formatos que podemos muy bien emplear en nuestras aplicaciones. Bien, entonces ahora sí vamos a desarrollar una aplicación. Haremos un ejemplo con una cierta característica de información y luego ampliaremos ese ejemplo con otra aplicación. En el video anterior trabajamos dos tablas y una de ellas le aplicamos parte de transformaciones dentro del uso del Power Query. ¿Recuerda? Esas son precisamente las tablas que se muestran aquí. Tenemos la base de datos, la database, y tenemos la tabla de presupuesto. Una vez convertidas, entonces ya podemos visualizar, pero si nosotros queremos en este momento juntar estas dos tablas, vamos a tener un problema, por lo que habíamos visto respecto al campo fecha. Entonces lo que vamos a hacer es crear una tabla de fechas precisamente para poder conectar estas dos tablas sin los problemas que habíamos mencionado anteriormente. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a inicio y vamos a la opción de transformar datos. En el Power Query vamos a crear una nueva tabla, ¿no? Esa es la idea de lo que estamos haciendo. Aquí está un poco lo que habíamos mencionado, ¿no? Y aquí habíamos hecho las transformaciones que están grabadas a continuación. Entonces ya tenemos nuestra tabla, así que en herramientas tablas vamos a crear una nueva tabla. Pero para ello vamos a echar mano de nuestra data ya que tenemos preparada precisamente para crear una tabla tipo calendario. Entonces clicamos aquí donde dice nueva tabla y vamos a crear esa nueva tabla. Esa tabla ya la tenemos de alguna manera creada y le vamos a llamar calendario. Lo hemos puesto aquí. Ya esta parte la hemos explicado anteriormente, así que reemplazamos y le damos simplemente Enter, ¿no? Lo que hace la máquina es crearnos una tabla calendario que va a tener como fechas la fecha mínima de la base de datos fecha hasta la fecha de hoy.
y vamos a tener el año mes, el nombre del mes y el nombre del mes en corto, ¿no? Para, por ejemplo, enero, N y así sucesivamente. Entonces, con estas formas ya creadas y con esta tabla de calendario creada, ya podemos ir a nuestra relación y entonces las podemos conectar de la siguiente manera. Aquí hacemos lo siguiente, conectamos fecha con date y acá conectamos fecha con date, ¿no? Y entonces ya tenemos una relación aceptada. ¿Listo? Hemos llegado a nuestra primera parte, que es relacionar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a nuestra parte de lista de datos y vamos a tomar la tabla de base, ¿no? La tabla base para lo que queremos hacer dentro del manejo de indicadores. Aquí tenemos las unidades vendidas, por un lado, el precio unitario y el costo unitario. Entonces vamos a crear tres columnas, una relacionada a las ventas, otra relacionada a los costos y otra relacionada al margen, ¿correcto? Entonces le decimos nueva columna, le ponemos entonces ventas y aquí le decimos súmame todas las ventas, todas las unidades vendidas, acá decimos que todas las unidades vendidas, ¿cierto? Por el precio unitario, ¿no? El precio unitario y ahí tenemos las ventas. ¿Listo? Ya tenemos las ventas. Ahora hacemos lo mismo para crear los costos. Una nueva columna que diga costos. Costos. Vamos a ponerlo así en minúscula mejor, así como solemos acostumbrarnos a trabajar, y decimos las unidades vendidas, este es el costo de ventas por el costo unitario, ¿cierto? Por el costo unitario. Listo. Aquí vamos a cambiar el nombre de ventas para que no se vea tan diferente. Listo, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es el margen. El margen es una nueva columna que vamos a darle el nombre de margen, y el margen sería en este caso las ventas, ¿cierto? La raíz de ventas menos los costos, ¿cierto? Aquí está. Ya estamos. Entonces ahora ya tenemos los tres valores dados, y esto lo vamos a comparar con lo que se ha presupuestado. Tenemos ventas, costos de ventas y utilidad bruta. Entonces, para hacer eso, vamos a hacerlo de una manera ordenada. Necesitamos indicadores relacionados a ventas, otros relacionados a costos y otros relacionados a márgenes. Entonces, lo que vamos a hacer es que, estando en la visualización correspondiente, vamos a crear medidas. Pero antes de crear medidas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una tabla ficticia que nos ayude un poco para ordenar un poco las medidas. Así que aquí le decimos consulta en blanco, dentro de obtener datos, consulta en blanco. La máquina inmediatamente crea la consulta y le ponemos un nombre. Entonces le vamos a poner, en este caso, medidas ventas. Esta es la consulta de ventas, ¿no? Repetimos esa figura y bueno, grabamos acá. Ya tenemos una tabla, una consulta de medidas de venta. Repetimos para medidas de costo y medidas de margen. De tal manera que ahí van a ir todas las medidas que vamos a crear. ¿Okay? Entonces, obtener datos, consulta en blanco y ponemos medidas costo, ¿no? Medidas -costo. Ya está, grabamos para crear la medida. Y por último obtenemos una tercera consulta en blanco
y le ponemos como nombre medidas margen. De esa manera tenemos un orden en el trabajo, que es lo importante para este tipo de trabajos que vamos a desarrollar. Listo. De tal manera que aquí vamos a crear todas las medidas. Por ejemplo, empecemos con las medidas de venta, ¿no? Entonces nos vamos aquí para asegurarnos de que las medidas se van a crear ahí y le decimos nueva medida. Y en este caso se va a llamar, obviamente, ventas totales, ¿no? Decimos ventas totales es igual al sum de las ventas que tenemos en la base de datos de ventas, que ya la hemos calculado. ¿Listo? Ya tenemos nuestra primera medida. Ahora estas medidas inmediatamente se visualizan acá. Vamos a crear una segunda medida que sería lo que se presupuestó. Entonces le decimos ventas presupuestadas, ¿no? Presupuestadas. Y este es igual al sum del presupuesto basado en ventas que está aquí. ¿Listo? Ya tenemos nuestra segunda medida de ventas. Y finalmente vamos a hacer una tercera medida que sería nuestro KPI. Ese sería nuestro indicador. Entonces le decimos KPI de ventas o KPI ventas sería igual precisamente al sum de todas las ventas que hemos logrado frente a lo que hemos presupuestado, ¿cierto? El sum del presupuesto referente a lo que presupuestamos de ventas, para saber cuánto de lo que hemos vendido realmente se alcanzó y lo que habíamos presupuestado. Y eso, obviamente, para ponerlo en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Esta figura la repetimos para el costo y la repetimos para el margen. Así que vamos al costo y le decimos nueva medida. Entonces va a ser costo total, así como hubo venta total, costos totales, que sería el sum del costo, ¿no? Que se encuentra en la database. ¿Listo? Bien, ya tenemos una medida. Ahora hacemos una siguiente medida que sería el costo presupuestal, ¿no? Costos presupuestados. Costos presupuestados, ¿no? Así como ventas presupuestadas, que sería el sum de lo que se presupuestó. Entonces vamos a presupuesto costo de ventas. Listo. Ya tenemos allí, listo, y ahora nos queda el KPI de costos, ¿cierto? Vamos aquí a medida de costo y creamos nuestra medida KPI costos. Perdón, aquí no. Acá. Bien. KPI costos. Que es lo que realmente se ha gastado frente a lo que se presupuestó gastar. ¿Ok? Entonces aquí vamos al costo que habíamos determinado en el total y lo dividimos entre lo que se presupuestó del costo. Y esto por 100, ¿no? Para tenerlo a forma de porcentaje. Ya está. Ya tenemos un segundo grupo de medidas. Nos quedan las medidas referente a los márgenes. Así que le damos clic, nueva medida. Hay que tener cuidado allí porque tenemos que hacerlo a nivel de medida en correspondiente para llevar un orden. Y aquí le vamos a poner como nombre presupuesto total, margen total, que sería el sum de todos los márgenes de la database, ¿cierto? Y creamos una segunda medida acá que le vamos a llamar margen presupuestado, o sea, lo que se presupuestó, margen presupuestado, y este es el sum de lo que hemos presupuestado en utilidad bruta.
¿Ok? ¿Listo? Ya está. Ahora nos queda por hacer una última medida que sería el KPI presupuestado, ¿no? El KPI del margen, perdón. KPI del margen, que es la división del margen de la base de datos entre el presupuesto, el sum del presupuesto de la utilidad bruta por 100, ¿correcto? Bajo el mismo criterio. Ya está, señores. Ya tenemos nuestras medidas y vamos a empezar nuestro trabajo. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro panel de visualización y en esta oportunidad vamos a jalar una matriz. ¿Ok? Vamos a poner aquí y aquí vamos a trabajar primero con las ventas. En las ventas necesitamos los 3 indicadores de las ventas. Nos vamos aquí, cerramos esto para tener un orden de trabajo. Acá está. Entonces tenemos primero lo vamos a hacer a nivel de fecha. Así que vamos a nuestro calendario, vamos a minimizar esto para que podamos observarlo bien. Acá está. Y vamos a tomar el nombre del mes. Ya está. Y bueno, aquí hay un detalle, ¿no? El nombre del mes no está ordenado. Entonces nos vamos aquí donde dice nombre del mes, clicamos y inmediatamente tenemos la opción de ordenar por. Y vamos a ordenar por el número del mes, no por el nombre, porque si no llega a agosto, ¿no? En cambio, si lo ordenamos por el número del mes, ya ahí tenemos un orden tal como queremos. ¿Listo? Bien, señores, entonces aquí falta agregar los campos. Así que activamos esto. Estamos trabajando con ventas, entonces necesitamos las ventas totales, las ventas presupuestadas para que se puedan observar. Vamos agrandando esto y nuestro KPI de ventas. Entonces falta aquí nuestro KPI de ventas. Listo. ¿Ok? Miren lo importante aquí. Y claro, aquí lo que tenemos que hacer es, en primer lugar vamos a eliminar los totales, porque los totales no tienen por qué mirarse aquí, así que los desactivamos. Ya no están los totales. Acomodamos bonito nuestra tabla y vamos a ponerle un cambio de formato. Lo primero que vamos a hacer es marcar los indicadores, ¿no? Para que se pueda observar cuáles serían los indicadores aquí. Y así que lo correcto sería entrar en el MKPI ventas, decirle así, formato condicional y iconos, ¿no? Vamos a trabajar en orden así de verde a rojo, así que hemos cambiado la inversión y le digo si es mayor que 95. Hemos visto que nadie se pasa de 110, así que podemos poner 120 para no exagerar. Eso tiene que ser numérico, a pesar de que es un valor porcentual, ya lo tenemos como número, sería verde. Así que si es mayor que 65 y menor que 95, esto es número ámbar. Y finalmente, si es mayor que 0, pero menor que 65, el número rojo. Listo, aceptamos. ¿No? Y como ven, inmediatamente sale el resultado tal como queríamos verlo, ¿no? El verde implica que estamos bien, el ámbar implica que no, y el rojo que no ha salido, pues no estamos en ningún momento debajo del valor 65.
Si las ventas no han llegado a cubrir, pero por lo menos en algunos momentos sí nos hemos pasado, como pueden ver. En otros no hemos llegado al 100, pero por lo menos nos hemos acercado bastante, como hemos dicho, más de 95. ¿Listo? Hay que mejorar un poquito el aspecto de este caso. Podemos poner una cuadrícula, si es que queremos, algo así. Bueno, vamos a poner un estilo, ¿por qué no? Usamos un estilo mejor. Encabezado en negrita, ahí está, se ve mucho mejor. Por lo tanto, vamos a cambiar los encabezados de columna, los vamos a poner un poquito más grandes, de repente a 13, se ve mucho mejor. Y por supuesto los valores un poquito menos, quizá 12 tal vez. Vamos a ver qué tamaño tiene. Los valores, entonces, aquí está, sí, vamos a ponerlos a 11. Listo, entonces ya tenemos una visión mucho más apropiada de este resultado. ¿Listo? ¿Por qué hacemos eso? Porque podemos hacer un control C y un control V y copiar para lo que nos interesa manejar costos. O sea, borramos esto, esto y esto, y ahora trabajamos con todo lo que es costo. Vamos acá, costos totales, ¿cierto? Costos presupuestados y KPI costos. Como ya hemos copiado, va a tener el mismo formato, tamaño y todo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es cambiar aquí, porque aquí sí nos interesa que el costo sea menor. O sea, si gastamos menos, es mejor. Así que vamos a aplicar un formato condicional con iconos. Y ahora sí nos interesa este orden, ¿no? Si es mayor que 65, que 95, pero menor que 150, el porcentaje es rojo. Si está entre 65 y 95, 95, ámbar. Y mayor que 0 y menor que 65, verde. No aparece aceptar acá porque tenemos que cambiar esto como número. Ok, ahora sí le damos a aceptar y ahí tenemos el comportamiento. Claro, si nos acercamos más al presupuesto, técnicamente no sería conveniente, ¿no? Pero bueno, ya eso es un criterio que no podemos manejar. Así que vamos a poner esto encima porque no queremos que nos estorbe. Y le hacemos un control C y un control V para copiar esta idea y ponerlo con el margen, ¿no? Quitamos esto. Y ahora trabajamos con el margen. Así que vamos a las medidas margen. Nos interesa el margen total, el margen presupuestado y el KPI. ¿Listo? Ya estamos. KPI de margen. Y ahora sí podemos manejar el mismo criterio para los formatos condicionales que hicimos con la venta, ¿no? Vamos a formato condicional, iconos, y le decimos que si es mayor que 95, pero menor que 150, en verde, número, no olvidemos esto. Acá entre 65, pero menor que 95. Y acá mayor que 0, pero menor que 65, ¿cierto? El número también. Y le damos a aceptar. ¿Ok? En términos de margen estamos bien. Hemos superado el margen presupuestal. Y listo. Y lo ponemos aquí. Ya sabemos que tenemos 3 elementos indispensables para el trabajo. ¿Listo? Bueno, vamos a acomodarlo un poquito hacia arriba. Vamos a mover esto de acá.
ahí más o menos, que no estorbe. Ya sabemos que tenemos uno encima de otro y vamos a usar nuestros marcadores para eso, así que no nos preocupemos. Ya está. Ahora vamos a usar otra visualización que es muy importante en este trabajo, que es precisamente este de aquí, que es nuestro medidor, ¿ya? Y lo vamos a hacer para los tres elementos, tanto de las ventas como los costos como el margen. Así que lo que sacamos aquí, lo que vamos a mostrar aquí es la venta. Vamos a empezar con las ventas. Vamos a nuestro KPI. Lo que vamos a mostrar es lo que hemos logrado en el KPI de ventas, el porcentaje, ¿ok? Bien, aquí tenemos nuestro, puse mi KPI, bueno, no importa, ese es nuestro valor, ¿ok? Pero nuestros valores mínimos y máximos los podemos hacer aquí en el eje. El mínimo pues va a ser 0, el máximo hemos puesto 150 y el destino en este caso sería 100, pues, ¿no? Llegar a 100. ¿Listo? Bien, miren qué fácil, ¿no? Y entonces ya tenemos nuestro filtro de ventas. Ahora podemos cambiar de color, pero podemos dejarlo allí y hacemos un copia y un pega. Pero esta vez vamos a trabajar no ventas, sino cerramos acá y vamos a trabajar con costos. El KPI de costos. Claro, ahí nos está diciendo que se está gastando, así que eso es lo de menos. Control C, podemos cambiar los datos, Control V, y aquí vamos a quitar esto y ponemos nuestro margen. Siempre buscando que esté entre. Listo. Y vamos a ponerlo encima para que no estorbe. Correcto. Otro detalle que es importante aquí es tener este tipo de gráfico, ¿no? Columnas agrupadas, de tal manera que ponemos aquí tres elementos, ¿no? El eje compartido sería las ventas, o sea, las ventas totales. Las ventas totales, ¿qué son? Vaya, es correcto. ¿Qué son? Vamos a ponerlos así, ya está. Ok, las columnas, disculpen. Valores totales, ventas totales, tenemos el costo total, ok, y en la línea ponemos el margen, ok, y en nuestro eje ponemos el nombre del mes. Vamos a nuestra tabla calendario que está acá. Hay que minimizar esto para que no nos estorbe en la vista. Listo. Ahora sí. Nombre. Eso es. Hacemos algunos pequeños cambios, como por ejemplo el título no lo necesitamos acá, así que lo desactivamos. Probablemente la leyenda que vaya ubicado en el centro superior, ¿no? No necesitamos que se vean los ejes, me refiero a los títulos. A ver, el título lo desactivamos y hacemos lo mismo en el eje Y, ¿no? Esto acá. Ok, ya tenemos una presentación bastante adecuada, ¿eh? Miren qué importante es el trabajo. Interesante además porque podemos mostrar rápidamente.
Un detalle que es importante aquí es aplicar nuestros filtros, ¿ok? Entonces necesitamos nuestra segmentación. La segmentación la vamos a hacer por el nombre del mes corto, ¿sí? Por el nombre del mes corto. Y claro, ya sabemos que tenemos que ordenarlo por el mes. Y así está mejor. Pero como aquí nos queda un espacio, vamos a hacer un pequeño cambio. A ver, los elementos están puestos ahí, no hay problema. A ver, ¿cómo sería acá? Los controles. A ver, vamos a ver. Control, general. Aquí está. La orientación la queremos horizontal. Listo. Achicamos esto así. Y lo llevamos acá a esta parte que me parece importante ubicarla. ¿Ya? Y claro, aquí lo que tenemos que hacer es darle algún retoque, como es natural. Por ejemplo, los controles no. A ver, podemos ponerle el color. A ver, vamos a ver qué pasa con el color de esquema. Vamos a ver aquí mucho. Más bien, título no tiene que estar. Lo desactivamos. El título, ¿dónde va eso? A ver, encabezados. Listo, ahora sí. Y en los elementos, el color, sea azul. O de repente, ¿por qué no le cambiamos mejor? Un fondo azul con letras blancas. Ya se ve mejor. Listo. Ya tenemos nuestro filtro. Pero miren, cuando nosotros hacemos esto sí está bien, porque queremos ver los KPIs, pero esto no tiene sentido que cambie y un punto no nos ayuda mucho acá. En algunos casos es conveniente que algunos gráficos no se alteren, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, si yo selecciono mi segmentación y me voy a la opción, creo que es aquí, a ver, vamos a buscarlo, en formato, yo le digo editar las interacciones y como ven aparecen una especie de cuadraditos acá, esto, que ven acá, lo voy a volver a hacer, miren, cuando edito, entonces le digo a este mapa, a este de aquí, no le afectes, de manera que, a ver, veamos qué sucede. Yo clico en enero y esto de acá no debe moverse. Me equivoqué entonces. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Ya? Vamos a poner los gráficos por acá. Me equivoqué aquí mismo. Es que aquí no debe alterarse. Yo alteré el de aquí y no tenía por qué alterarlo. Activo este. A ver, de nuevo. Editamos. Editar. Y ahora sí, ninguno. Ahora sí lo hemos hecho bien. Bien, listo. Nada más, porque el resto sí tiene que cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo clico aquí en enero y la información de acá en enero se altera. Obviamente, esto vamos a verlo dentro de un momento. Febrero, ¿no? Marzo, pero esto queda, digamos, no cambia, ¿no? Eso es importante. Correcto. Ya está. ¿Qué más? Ahora vamos a poner nuestra tarjeta. Pero nuestra tarjeta KPI. ¿Ya? Nuestra tarjeta KPI. Aquí la idea es comparar lo que hemos puesto contra lo que se quiere lograr. Entonces, el indicador que debe ir acá, lo vamos a hacer solo con el margen, porque no tiene mucho sentido hacerlo con el resto, ¿no? Pero bien, ¿qué ocurre?
yo necesito, el indicador es en este caso el KPI margen que he logrado. Bien, entonces vamos a poner el margen total que hemos logrado, el margen presupuestado que es el destino, y esto lo hacemos con el eje de tendencia calendario en este caso, ¿no? Sí, con el mes. Ok. Entonces, por ejemplo, observen aquí, estamos hablando del presupuesto. Aquí se ve prácticamente el margen, ¿no? En enero, como ven, alcanzamos más de 8 millones y el objetivo era 7, así que estamos en verde. En febrero igual, aunque en febrero tenemos los valores distintos, bueno, lo que tenemos que hacer aquí es un poco cambiar, ¿no? Para adecuarnos al formato que le hemos dado. Entonces vamos a hacerlo. Estando aquí, vamos a configurar el indicador, ¿cierto? Aquí dice automático, pero veamos esto de acá, no, aquí no hay problema. La codificación del color es el problema. El alto es mayor, pero hemos dicho que es correcto, cambiamos nuestras reglas, es correcto si es mayor que 95 y menor que 150. Y nuestro color aquí es verde. ¿Listo? Acá, en el color medio, vamos a crear nuestra propia regla. Hemos dicho que si es mayor que 65, pero menor que 95, pues ámbar. Color personalizado, ámbar. Y finalmente, una regla, si es mayor o igual que 0, pero menor que 65, es que le pongan rojo. Ahora veamos, enero, febrero, sigue siendo, a ver, 7.47 millones frente a 7.800. La diferencia de 4.27. Habría que analizar bien los valores como los está colocando, ¿no? En diciembre sí tenemos un problema, porque obviamente no hemos llegado más que al 84. Acá, obviamente aquí no existe la posibilidad, el margen tiene cierta limitación, pero lo importante es que se está mostrando la información. Vamos a ponerlo un poquito acá. Voy a quitar probablemente ese título porque no lo necesitamos. Habría que un poco trabajar con los márgenes para poder trabajar los valores, porque aquí en la codificación del color es el problema, ¿no? El alto, y bueno, la máquina marca los colores por defecto así, ¿no? Verde, ámbar y rojo. Pero como vieron, hay ciertas limitaciones, bueno, pero es parte del trabajo. Finalmente, sí interesa mostrar alguna información como la que están mirando aquí, y esto lo trabaja a nivel de porcentaje, ¿no? Como ven. Entonces hay que buscar aquí la tarea conveniente. Aquí es a nivel total, pero vamos a quitarle el título. No, el título aquí no, sino el encabezado. Tampoco título, fondo, borde. No, pues estoy trabajando con otra parte. Ya, fecha. Ok, ahí está mejor. Y esto nos sirve para lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
necesitamos, como ven, aquí hay varias tablas que se han montado unas con otras para facilitar un poco la visualización, ¿cierto? Entonces vamos aquí al menú ver y aquí tenemos marcadores. Vamos a modelado, a ver, estamos buscando en insertar, podemos insertar botones, y vamos a insertar botones, ¿ok? Botones en blanco. Lo jalamos aquí, uno va a representar las ventas, así que le vamos a poner como texto, aquí ponemos ventas, le ponemos un color más o menos, estamos, y alineado, está, y la letra que sea Arial Black, no, mejor, listo. Esto lo copiamos y lo pegamos. Y otra vez acá, lo copiamos y lo pegamos, aquí también, ok, sí, ya lo malogré. Vamos a cambiarle aquí el tamaño, ya estamos. Entonces aquí, listo, aquí entonces a ventas, vamos a arreglar un poquito estos botones, era que lo hiciéramos con todos, borde, sombra, por acá, borde, sombra, y por aquí, borde, sombra. Y bueno, vamos a usar nuestros marcadores, ¿listo? Bien, entonces me interesa mucho ver aquí algunas cosas como por ejemplo, a ver qué tenemos aquí, listas de página, no, modelado, a ver, estoy buscando para poder mirar todo lo que hemos hecho hasta el momento. Selección, esto es lo que buscaba, y marcadores, ¿correcto? La selección, ¿para qué lo hacemos esto? Vamos a agregar nuestros 3 marcadores. Uno que se va a llamar ventas, otro, cambiamos de nombre, costos, y finalmente agregamos uno que se llame costos y márgenes o utilidad, ¿no? Ya estamos. Ok, ya está. El de márgenes, por ejemplo, vamos a ver que no queremos que se muestre. Aquí los botones están bien, el margen queda margen total, presupuestado por nombre de mes, esta general, segmentación, y aquí viene la diferencia, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver ventas, solamente que se muestre ventas, así que cancelamos en este ojito ventas, y de la tabla de acá que tenemos, esta es la de margen, no la tenemos que ver, esta es de costos, tampoco la tenemos que ver, listo. Así que lo que hacemos aquí es actualizar, así que cuando apliquemos ventas no se van a visualizar lo que ya hemos mencionado. En cuanto a costos, cuando estemos en costos no se tiene que ver ni margen ni ventas. Esta tabla de margen no se ve y esta tabla de ventas no se ve. Esta de acá sí, la de costo. ¿Listo? Actualizamos. Y finalmente nos vamos a márgenes, y en márgenes no tenemos por qué ver ni este KPI ni este KPI, ni esta tabla ni esta tabla. Solo se va a ver la tabla de márgenes. ¿Listo? Y actualizamos. Ok, ya está. Cerramos ahora y vamos a configurar nuestros botones. Aquí viene una opción que dice acción. Activamos la acción y a ver, vamos a ver. La acción es un marcador y el marcador es ventas. Acá le cambiamos el título, no lo habíamos hecho,
texto, perdón, costos. O costos, podemos cambiar probablemente el título, el color. Ya está. Y ahora sí, la acción. Activamos la acción y le decimos que sea un marcador y costos. Y acá el texto sería margen. Ya estamos, un color azul. Y finalmente la acción, que sería un marcador, que significa márgenes. Ya está. De esta manera, ¿qué ocurre? Miren, observen, clico ventas con control y me muestra el KPI de ventas, el cronómetro de ventas, y esto no se mueve pues porque es de margen, ¿no? Este es el margen. No afecta a lo que estamos mostrando. Si queremos ver costos, se ve el KPI de costos, ¿no? Y finalmente, si queremos ver margen, se ve el KPI de margen. ¿Ven? En uno solo. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es de repente colocar aquí alguna imagen, así que vamos a insertar una imagen, buscamos una imagen apropiada, aquí está ahí un logo, listo, muy grande, lo achicamos un poquito, para ubicarlo acá. Estamos, y agregamos una caja de texto, ¿cierto? Bueno, no tenemos, acá tenemos un cuadro de texto, lo ubicamos bonito acá en un lugar apropiado. Achicarlo acá. Y ya está, ¿no? Ponemos el texto, servicios diferenciales, marcamos, podemos cambiar el tamaño, tal vez a 16, en negrita, en color azul, ¿no? De repente un Arial Unicorn, así. Hey, miren, qué bonito. Ya tenemos un formulario usando KPIs. Esto es muy importante para cualquier visualización que tengamos que hacer referente a indicadores. Ahora, claro, esto funciona. Observen, si yo doy KPI ventas, solo veo ventas y empiezo a mirar cómo se comportaban las ventas cada mes, ¿no? Y el cronómetro va adecuándose un poco al comportamiento. Vemos que en marzo la cosa fue buena. Lo mismo podemos hacer con el KPI de costos, dado el caso, ¿no? Tenemos algunas dificultades con costos, hemos gastado bastante en algunos meses, lo que nos pasó en diciembre, por ejemplo, no hemos consumido en total, y ya está, ¿no? Y ya tenemos nuestro KPI desarrollado. Bien, señores, en el próximo video tomaremos un ejemplo distinto quizá para poder un poco aplicar todo esto que hemos aprendido en este desarrollo del ejercicio. Hasta la próxima.